Proverbios, hermanos, 29, versículo 18. Quiero preguntarles solamente por pura curiosidad, ¿sobre qué hablamos el domingo pasado? En la predicación del domingo a mediodía. Con esto puedo darme cuenta que no leyeron sus Biblias. ¿Por qué? Porque si hubieran leído sus Biblias fue porque escucharon el mensaje del domingo pasado, atendieron al mensaje y entonces durante la semana leyeron su Biblia, porque hablamos sobre precisamente el tema limpiemos nuestro camino. ¿Y con qué limpiamos nuestro camino? Dijimos, guardar su palabra. Y vimos los beneficios precisamente de ello, ¿verdad? De guardar su palabra. Y eso nos enseña lo importante, hermanos, que es precisamente la palabra de Dios. Porque vimos varios pasajes, entre ellos vimos Hebreos, y dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, no es cualquier palabra. Si ahondamos un poquito más en la palabra de Dios, vamos a ver que la palabra de Dios, hermanos, el apóstol Pedro, nos dice que es alimento, leche espiritual. Para los nuevos creyentes es como leche que fortalece, que hace que crezcas. La palabra es pan también, es el alimento que nos nutre y que probablemente, hermanos, muchos de nuestros desánimos o muchos de nuestra falta de visión, consagración y muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida espiritual se debe al descuido precisamente de la palabra de Dios. En el himno que entonamos ahorita al final, si ustedes se dan cuenta, nos dice qué bellas son. ¿Y a qué se refiere? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y también leímos ese pasaje de Pablo a Timoteo. Le escribe, le dice, toda la escritura es. Si es alimento, deberíamos desearla como niño recién nacido, dice Pedro. Si es inspirada por Dios, hermano, yo debería estar continuamente, ¿verdad? Alimentándome, buscando, porque es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Así que en vez de abrir mi celular para leer los mensajes de WhatsApp, los videos, ¿verdad? Los memes y las redes sociales, yo debería estar en primer lugar prestándole tiempo, atención a la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, en esta mañana vamos a volver a hablar sobre la palabra de Dios. A lo mejor en 2 mensajes ya captamos un poquito y ahora sí en la semana a lo mejor atendemos al mensaje, ¿verdad? De la palabra de Dios. Porque no acostumbramos, si usted se recuerda, hace 3 domingos atrás les hablaba yo sobre meditar. ¿Meditar en qué? En la palabra de Dios. Bueno, esto es para los que vinieron en la tarde el domingo, porque los que no vinieron no saben ni de qué hablamos. Entonces, meditar en la palabra de Dios, atender al consejo de la palabra de Dios para limpiar nuestro camino. Y hoy, hermanos, quiero compartirles en este libro de Proverbios, capítulo 29, Proverbios 29, verso 18, y quiero pedirles que por favor, hermanos, lo lean conmigo, todos juntos, todos unidos, fuerte y claro. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una vez más, sin profecía el pueblo se desenfrena,
mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Quién se lo aprendió ya de memoria en estas 2 veces que lo repetimos? Muy bien, sin profecía, pueblo se frena, mas el que guarda es bienaventurado. La palabra profecía es uno de los sinónimos que se utiliza en la Biblia para hablar de la palabra de Dios. La palabra ley es otro sinónimo que se utiliza en la Biblia para hablar de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este pasaje y lo importante que es, hermanos, guardar su palabra. El tema es precisamente así. ¿Por qué debemos guardar la palabra? ¿Por qué debemos guardar la palabra de nuestro Dios? Quiero explicar rápidamente que guardar no significa, hermanos, asegurarla en cierto lugar o en algún lugar secreto donde nadie ni nada tenga acceso a ella. No significa meterla ahí en una maleta o en un maletín o en un cajón, ¿verdad? O esconderla. No se refiere eso en guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios, hermanos, significa leerla. Significa, hermanos, aprenderla. Y significa comprender la palabra de Dios. Porque no basta con leerla. Yo puedo leerla, hermanos, y terminar mi lectura sin entender absolutamente nada. Por eso, para leerla, yo necesito prestar atención, tener interés. Cuando hay interés en algo, prestas atención, te desconectas de todo, centras toda tu atención y entonces es cuando tú aprendes porque hay un interés. Y yo quiero que ustedes, hermanos, y todos nosotros generemos ese interés y nos demos cuenta de lo importante que es la palabra, porque es la palabra de Dios la que va a generar los cambios en nuestra mente, en nuestra persona, en nuestro carácter, en nuestro espíritu, hermanos. La falta de la palabra de Dios nos lleva a ser personas, hermanos, que venimos y nos vamos y nunca sucede nada extraordinario en nuestras vidas. No hay cambios en nuestro carácter, no hay cambios en nuestra forma de pensar, porque recuerde que el apóstol Pablo continuamente escribe y dice que debemos ser transformados. Y vamos a ser transformados solamente por la renovación de nuestro entendimiento. En Romanos, en la carta de Pablo a los Efesios, dicen revestidos del nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Solamente la palabra de Dios, hermanos, tiene el poder de cambiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, hermanos, allá en San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la escritura, en el principio era el verbo. ¿Quién era ese verbo? Ese verbo es Dios, pero manifestado, hermanos. ¿Quién es ese verbo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra, hermanos, es viva y eficaz. Porque es Dios mismo. Es Dios mismo hablando a nosotros. Es Dios mismo, es Cristo mismo aquí plasmado en estas palabras, hermanos, que nosotros descuidamos, desatendemos y no tenemos ese cuidado, hermanos, de prestarle tiempo y atención. Entonces es importante que atendamos a todo ello. Por algo Dios dejó su palabra y nosotros la tenemos. Por algo este libro ha sobrevivido a lo largo de todos los siglos, hermanos, a los ataques y a las persecuciones, hermanos, a querer ser destruida por Satanás, por el mundo de los enemigos de Dios. La palabra la doctrina, hermanos, de la palabra de Dios, de la Biblia. Una de las cualidades de la palabra de Dios es que la palabra es eterna. La palabra, hermanos, permanece para siempre. La palabra se va a cumplir finalmente en su totalidad, completamente, hermanos.
Por eso debemos atenderla, y con estos mensajes que le he mencionado, que he estado predicando y que probablemente ahorita ya se está acordando, el propósito es ese, hermanos, que atendamos al consejo. No descuidemos, porque ese es nuestro combustible. Ese es el alimento, la vitamina que todo creyente necesita. Por eso Jesucristo decía que debemos alimentarnos, escudriñarla, hermanos, estudiarla, aprenderla, la palabra de Dios. ¿Por qué? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Dice nuestro texto, Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El pueblo de Israel, hermanos, usted y yo tenemos que dedicar tiempo a leer la Biblia. Y esto es fácil porque todos tenemos un ejemplar o hasta 2 o 3, no sé. Pero todos tenemos una Biblia en casa. Procuramos que nuestros hijos puedan tener su propia Biblia. Así que es sencillo, hermanos, cuando queremos leerla, ahí está a la mano. Más fácil todavía porque ahora todo mundo tiene internet en casa y todos podemos accesar a una Biblia en las redes sociales. Y usted puede ir transportándose a su trabajo y ir incluso ya sin leer, solamente oír la palabra de Dios. Usted descarga un audio, ¿verdad? O la Biblia en audio y usted puede escuchar la palabra mientras desarrolla su trabajo, mientras cocina, mientras lava, mientras trabaja con sus manos. Usted puede escuchar la palabra de Dios donde se permite, en los trabajos, porque hay lugares donde no puede usar su celular y está prohibido, y qué bueno. Pero, hermanos, tenemos tanta facilidad de poder tener la palabra en nuestras manos que yo creo que por esa razón no le damos importancia. Ahí está la Biblia y no le damos importancia. Tenemos entonces que prestarle atención, tenemos que estudiarla, es decir, no solamente leerla, sino meternos un poquito más, interesarnos un poquito más por entenderla con oración. El Espíritu Santo nos ilumina para poder comprender la Escritura, pero hay que orar y hay que insistir, hermanos, en estudiarla. Y tenemos que aprenderla. Conociendo la palabra de Dios es la única manera en que podemos nosotros comprenderla y aprenderla. Porque les decía, una cosa es conocerla, pero otra cosa es comprenderla. Yo puedo saber un texto de memoria, pero si no entiendo nada de lo que el texto me está diciendo, de nada sirve tal conocimiento. Ese conocimiento está en mi mente solamente, pero no genera ningún cambio en mi corazón y en mi conducta. Sigo siendo el mismo, pensando lo mismo, actuando de la misma manera, practicando lo mismo que practica todo mundo, porque no comprendo la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, no solamente leerla, sino tratar de comprenderla. Otra vez, apelamos a la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender. Y eso se requiere oración. Entonces, estudiar la palabra de Dios no es nada más tomar la Biblia y leerla y ya. Es apartar un poco de tiempo porque yo necesito orar, necesito leer y necesito preguntarme qué es lo que Dios dice ahí. Hay un método que se le llama el estudio bíblico inductivo, por el cual a través de 3 preguntas y escribiendo el texto, y de esa manera cuando ya lo comprendemos, ahora podemos preguntarnos ¿qué significa eso para mí? ¿Qué para mi vida? Cuando pensamos así, estudiamos así, hermanos, es cuando dejamos que la palabra de Dios ahora sí produzca el fruto para el cual Dios la ha enviado. Esa palabra ahora sí genera los cambios. Ahora sí hay una transformación en nuestras vidas y en nuestras personas y en nuestra mente.
El pueblo de Israel tuvo problemas, hermanos, porque aunque tenían la palabra de Dios, lo tenían a través de los profetas. Eran los profetas, los enviados de Dios, quienes venían al pueblo y predicaban, hablaban, exhortaban, hermanos, y animaban al pueblo. Pero el pueblo de Israel, hermanos, realmente llegó a experimentar la falta de la palabra de Dios. Hubo tiempo en que la palabra de Dios escaseaba, dice ya en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que en el tiempo de Samuel, cuando él era un jovencito apenas adolescente que estaba creciendo, cuando Elí era el gran sumo sacerdote, hermanos, la Biblia nos dice que la palabra de Dios en ese tiempo escaseaba. No había visión, el pueblo se desenfrena, dice nuestro texto. Mire, vaya ahí a... Bueno, hay varios pasajes. Ahorita vemos algunos pasajes. Cuando en el Antiguo Testamento se cierra con Malaquías, hay un periodo de silencio. Dios deja de hablar al pueblo. Casi 400 años. Donde Dios, hermanos, no manifiesta su palabra al pueblo. En el tiempo de los jueces, vemos que no había visión, dice, con frecuencia, escaseaba la palabra de Dios. ¿Qué hace el pueblo? El pueblo volvía a hacer lo malo. Y así continuamente. Pero nosotros no tenemos ese problema, hermanos, porque tenemos la palabra en nuestras manos. Ahora, vamos a ver, hermanos, por qué es importante, por qué debemos guardar su palabra. Ese es el título del mensaje. ¿Por qué debemos guardar su palabra? Dice la primera parte de nuestro texto. Sin profecía, el pueblo, ¿qué le sucede? Sin profecía, el pueblo se desenfrena. La palabra profecía, hermanos, simple y sencillamente, les decía hace unos momentos, es una palabra sinónima que se utiliza en las Escrituras para hablar de la palabra en su totalidad, aunque podríamos decir que se refiere, hermanos, a la palabra profética. Pero la palabra profética, como todo, hermanos, es parte de lo mismo, es la palabra de Dios. Así que sin la palabra de Dios, mire, vea bien el texto, sin profecía, sin la palabra de Dios, el pueblo, dice, se desenfrena. La palabra desenfrenar en el hebreo, hermanos, significa aflojar, aflojar. Cuando nosotros tenemos algo amarrado es para que no se suelte, para que no se desparrame, para que no se vaya, para que no perderlo, ¿verdad? Porque si desatamos esa cuerda con la cual atamos algo, hermanos, entonces aquello que teníamos atado, ¿qué sucede? Se va, se suelta. Cuando vamos en un vehículo, ¿verdad? Usted aplica los frenos y ¿qué hace el freno? Detener aquel vehículo en movimiento. Pero cuando usted afloja el pie, usted deja de aplicar la fuerza sobre ese pedal, hermanos, que activa los frenos, entonces ese vehículo inmediatamente comienza a moverse. Y si está en una bajada, ya se imaginan lo que pasa, ¿verdad? Si no aplica los frenos. Eso es precisamente lo que nos enseña aquí la palabra de Dios, hermanos. Porque eso es lo que significa, y esto nos da a entender o nos enseña claramente que la palabra de nuestro Dios es capaz de mantenernos firmes, anclados a la fe que hemos profesado. Si no atendemos al consejo, hermanos, de la palabra de Dios, si no estamos haciendo caso de leer, estudiar, hermanos, e interesarnos un poquito en la palabra de Dios, entonces comenzamos a divagar, comenzamos a perder el rumbo, hermanos, y no podemos mantenernos libres y alejados del pecado que nos asedia. Es la palabra de Dios, entonces, la que es capaz de frenarnos
para no cometer el pecado. Es la palabra de Dios la que nos frena y nos mantiene incluso protegidos, hermanos, de la influencia mala que existe en el mundo. Entonces, si descuidamos la palabra de Dios, hermanos, corremos el riesgo de ser atraídos por el mundo. Corremos el riesgo, hermanos, de caminar y deslizarnos hacia lo malo, hacia el pecado. Qué importante entonces, si nos damos cuenta, es la palabra de Dios. Por eso dice el texto ahí, sin profecía el pueblo se desenfrena. Aquel que no tiene un freno que le detenga, hermanos, va a hacer lo que quiera, ¿verdad? Entonces podríamos concluir que si hay un hermano o una hermana, un joven o una señorita que no lee, estudia, se alimenta de la palabra de Dios, hermanos, pronto a esa persona, a ese creyente, pronto le veremos, hermanos, sufriendo las consecuencias de los estragos del pecado. Le veremos practicando lo malo. Le veremos haciendo lo malo y sufriendo esas consecuencias en su vida. Hermanos, la palabra de Dios es importante, por eso debemos guardarla. Por eso debemos hacerlo, hermanos, porque esto es un freno para nosotros. Si no tienes palabra de Dios, no tienes defensas espirituales y está lo malo y caminas directo a lo malo, no hay nada que te pueda detener, no hay nada de lo cual puedas echar mano para detenerte y vas a caer y vas a ceder y vas a cometer lo malo. ¿Sabes qué? Somos, hermanos, desenfrenados y finalmente terminamos siendo descarrilados por causa de no haber atendido a la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, porque la falta de ella, la falta de la palabra de Dios, hermanos, es hacerlo mal. Y el ejemplo lo tenemos bien claro en el pueblo de Israel. Vaya a Éxodo, por favor. Éxodo 32. En este pasaje, hermanos, de este libro, en el Antiguo Testamento, dice así, 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, viendo el pueblo que Moisés, ¿quién era Moisés? Era el profeta de Dios. Moisés, hermanos, había sido enviado por Dios, llamado, enviado y comisionado por Dios para llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero Moisés, hermanos, en todo ese trayecto era el mediador entre Dios y el pueblo. Dios hablaba a Moisés, Moisés transmitía la palabra al pueblo. Dios hablaba y manifestaba su voluntad a Moisés y Moisés lo transmitía al pueblo. Esa era la dinámica todo el tiempo. Mientras Moisés conducía al pueblo, siendo el líder, hermano, siendo el profeta, el pueblo continuamente tenía la palabra de Dios. Dios comunicaba su voluntad continuamente a través de Moisés. Pero llegó el día en que Moisés tenía que estar en la presencia de Dios. Dios lo llamó y le dijo que subiera a la cumbre, hermanos, del monte Sinaí, porque Dios tenía algo muy importante. Ahora ya no iba a darle solamente la palabra, hermanos, hablada, la palabra audible. Ahora le iba a dar las tablas de la ley, 2 tablas de piedra donde iba a plasmar Dios mismo con su mano, hermanos, la palabra, los mandamientos al mismo pueblo de Dios, de Israel. Y Moisés se sube al monte y dice la escritura, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿qué hicieron? Se acercaron a Aarón. Aarón era el sacerdote que ministraba en el templo, que ofrecía los sacrificios rituales. Y dice ahí, se acercan a él y le dijeron, levántate, Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, bastaron 40 días, solamente 40 días,
para que el pueblo de Israel, fíjese, se olvidara de la palabra de Dios. 40 días en que Moisés no estuvo entre ellos. 40 días en que Dios no manifestó su voluntad, porque Dios estaba con Moisés y Moisés estaba con Dios. 40 días en lo cual llevaron al pueblo, hermanos, al desenfreno. Seguimos leyendo en el versículo 2. Le dijeron a Aarón, le responde y le dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelas. Entonces todo el pueblo lo hizo. Dice en el versículo 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar, porque de esas alhajas de oro, hermanos, hicieron un becerro. Fundieron todo eso y le dieron forma de becerro. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana, ¿qué dice? Mañana será fiesta. Pero vean, fiesta para Jehová. Era en realidad una fiesta para Jehová, hermanos. No, pero ellos estaban engañando a sí mismos, creyendo que estaban haciendo algo bien, algo bueno, fiesta para Dios, disfrazando su maldad, su pecado, su desviación, hermanos. Al día siguiente, fíjense, versículo 6, dice: madrugaron. Probablemente para los servicios en el tabernáculo, para los sacrificios, llegaban tarde, pero a esto, hermanos, llegaban temprano, porque a lo malo siempre no hay obstáculos, no hay flojera, no hay nada que estorbe, ¿verdad? Para lo malo. Llegan bien temprano. Y dice la escritura ahí: madrugaron y ofrecieron y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Si ustedes analizan las palabras, la última frase, hermanos, ahí, primero nos dice que el pueblo se sentó. Es decir, se reunieron en ese lugar donde estaba el altar y estaba el becerro y tuvieron fiesta, ciertamente. Comieron y bebieron. Pero después de esto, dice, se levantó a regocijarse. Y esto ya nos habla del desenfreno que se generó, hermanos, en el pueblo. Porque esta palabra nos enseña que el pueblo, hermanos, comenzó a practicar la fornicación. Una cosa lo llevó a otra cosa. ¿Y qué fue lo que les faltó, hermanos? Les faltó la palabra. Porque ya no estaba Moisés quien hablaba al pueblo y trayendo la palabra. Ya no había quien, no había un freno, hermano, no había algo que le detuviera. Y eso causó un gran desastre. Podemos seguir leyendo y ver todo lo que sucedió después. ¿Cuántos murieron y cayeron, hermanos, por causa de este pecado? Y Dios tiene que cambiar las cosas. Y entonces Dios elige una tribu completa para él, consagrada solamente a él. Pero bueno, es otra historia, hermanos. La palabra de Dios entonces nos puede, hermanos, evitar muchos dolores de cabeza. Nos detiene de ir detrás del pecado. Nos detiene, hermanos, de cometer actos pecaminosos. La palabra de Dios nos hace personas justas, rectas. Y para eso, hermanos, podemos nosotros ver, mire, en el Salmo 19:7, por favor. Salmo 19:7 fue uno de los textos que vimos también la semana pasada. Salmo 19, verso 7. Lo leemos juntos, por favor, hermanos. Los que lo tengan, dice la escritura: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios transforma y comienza una transformación, hermanos, interna desde dentro de nosotros. No es una transformación externa, porque lo externo es hipocresía solamente. Lo interno, hermanos, después se refleja en lo externo, y eso es lo verdadero, lo real y lo importante.
Y es la palabra de Dios la que genera ese cambio, pero dice al final, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Esto sencillamente nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios nos transforma, nos cambia. Hermanos, fíjese, hace sabio al sencillo. Aquella persona, la palabra de sencillo indica a una persona inocente que no tiene malicia, que no puede, que no, vaya, está, como decimos, maleado, influido por la maldad. Todo lo cree, todo lo acepta como verdad. Pero es tan sencillo que puede ser manipulado, engañado y desviado tan fácilmente. Sin embargo, cuando ese sencillo atiende al consejo, comprende y entiende y le dedica tiempo a la palabra de Dios, dice, llega a ser un sabio. Esa palabra es transformada en un hombre totalmente diferente a lo que nosotros conocimos anteriormente. Podemos entender y podemos ver ahora su manera de pensar, sus razonamientos son influidos por la palabra de Dios. Hermanos, deberíamos nosotros entonces interesarnos por la palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. Usted quiere ser sabio, necesita la palabra de Dios. En el Salmo 119, dice en el versículo 104, 119, 104. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Miren lo que dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Este escritor del Salmo, hermanos, de este Salmo 119, había llegado a ser tan sabio que dice, ahora aborrezco todo camino de mentira, es decir, todo aquel camino de engaño, todo aquel que me dicen por aquí, si te vas, aquí te va a ir bien, haz esto y vas a prosperar, haz esto y vas a tener éxito, son mentiras, lo entiendo perfectamente ahora, ¿por qué? Porque dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Cómo podemos adquirir la inteligencia, la sabiduría, hermanos? Con la palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor de Jehová. Y si realmente, hermanos, nosotros tenemos temor de Dios, vamos a adquirir conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su palabra. Es lo que nos ha dejado para ti y para mí. Es lo que nos va a alimentar, lo que nos va a infundir aliento, lo que nos va a fortalecer, hermanos, y nos va a mantener firmes en nuestra fe. Es la palabra de Dios la que transforma. En el 130, aquí, hermanos, dice, la exposición de tus palabras, dice, alumbra. Este texto, hermanos, es un texto precioso. Porque dice la exposición. La exposición indica la enseñanza. Cuando tú y yo nos exponemos a las enseñanzas de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos ilumina, nos resplandece, abre nuestro entendimiento y es cuando nos damos cuenta que no estamos haciendo bien y tenemos que rectificar. Es cuando nos damos cuenta quiénes somos, ¿verdad? Y tenemos que entonces enmendar y corregir lo que está mal. Dice ahí al final del versículo, hace entender a los simples. Así que si queremos que nuestros hijos, hermanos, comprendan que lo malo es malo, que el mundo no es bueno, hay que exponerlos a la palabra de Dios, hay que enseñarles, hay que estar insistiendo en que lean, en que aprendan, en que entiendan la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que los va a detener de hacer todo lo malo. Luego, hermanos, miren, tristemente no le damos importancia a la palabra de Dios. Nosotros mismos no le damos importancia porque tenemos la Biblia en casa, pero está ahí guardada. Donde no la leemos, donde no se empolva, donde no se maltrata. Y a eso le añadimos que no somos fieles. No
Quiero sonar repetitivo, pero es lo mismo. No somos fieles. Y eso lo ven nuestros hijos. Cuando tú y yo, como padres, como adultos, no somos fieles, estamos dejando a Dios en un segundo o en un tercer término. Cuando para nosotros Dios es el segundo o el tercer lugar. Sabe que para nuestros hijos, Dios, hermanos, entonces es irrelevante. Dios no tiene importancia. Porque yo mismo le estoy transmitiendo con mis actitudes, con mi andar, con mi proceder, con mi conducta, con mi testimonio, le estoy transmitiendo eso a mi hijo o a mi hija. Entonces para ellos Dios no importa. Yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Para mí esto sí es importante. Dios, si me sobra tiempo, porque eso es lo que tú le estás enseñando a tus hijos cuando tú no eres fiel. Porque no solamente me refiero al venir aquí, sino me refiero a que no tienes tiempo para Dios leyendo su palabra. Después sufrimos las consecuencias. Nuestros hijos e hijas toman decisiones, hermanos, contrarios a lo establecido por Dios. Contrarios a lo que nosotros queremos que ellos tomen decisiones. Queremos que triunfen en la vida y estudien y les vaya bien. Queremos que se casen y formen una familia estable, sólida, firme, como nosotros a lo mejor, o si no como nosotros, pues mejor que nosotros. Entonces, ¿sabes qué? Van directo al fracaso. Les va peor que a nosotros, porque tú por lo menos hiciste un esfuerzo. Ellos ya no, porque te vieron a ti. Y entonces, hermanos, lloramos, nos preocupamos. Algunos no, porque algunos son tan insensibles que dicen, bueno, que hagan lo que quieran, ¿verdad? Yo ya le enseñé, como si te hubieras esforzado en enseñarlo. Pero con eso calmamos la conciencia, ¿verdad? Cuando no tenemos la palabra de Dios, hermanos, dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Cada quien hace lo que desea. Entonces, hermanos, deberíamos cuidar de no descuidar la palabra de Dios, porque es entonces cuando nuestra vida espiritual está en peligro, hermanos. Cuando nuestra persona está en peligro, podemos ceder fácilmente a la tentación. No hay freno que nos detenga. Nuestro matrimonio está en peligro, hermanos, porque no hay un freno que detenga, hermanos, nos detenga del pecado, de cometer lo malo, hermanos, y atentar contra nuestro matrimonio. Nuestra familia, hermanos, está en peligro también. Lo más precioso que Dios nos ha dado, nuestros hijos y todo lo que Dios ha provisto para nosotros, también se encuentra en peligro, hermanos, porque no estamos atendiendo a la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿te gustaría perder todo lo que has logrado? ¿Te gustaría ver cómo tus hijos se pierden en el mundo y el diablo los hace trizas? Dices, ahí están, siguen viviendo, están bien, están trabajando. Sí, pero viven en lo malo, haciendo lo malo. Es más, ya ni se casan hoy los jóvenes, ¿verdad? No se quieren casar. Quieren vivir y disfrutar de los beneficios del matrimonio en toda libertad, pero sin un compromiso del matrimonio. ¿Y eso está bien, hermanos? No. Pero ¿sabes por qué? Porque tú has descuidado y menospreciado la palabra de Dios. ¿Quieres perder a a esa hermosa esposa que Dios ha puesto a tu lado? ¿Quieres perder a ese hermoso, a ese hombre, verdad, inteligente, guapo y fuerte que Dios ha puesto a tu lado? Hermanos, atendamos a la palabra de Dios. Cuando la descuidamos, está en peligro todo eso que tenemos. Estamos en peligro también nosotros, nuestra propia vida espiritual. Tú puedes hacer y deshacer sin el temor a Dios, porque no hay freno que te detenga. Haces y deshaces como quieras, porque no hay freno que te detiene. Porque has descuidado la palabra de Dios. Hermanos, yo creo que a todos nos importa lo que Dios nos ha dado. Y debemos cuidar todo ello. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Si no, hermanos,
entonces tarde o temprano vamos a terminar perdiendo lo que Dios nos ha dado. Pero si nos importa, entonces atienda el consejo. No descuides. Cuida de guardar su palabra. Por último, dice el proverbio, hermanos. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué debemos guardar su palabra? Ya dijimos, porque la palabra va a ser un freno para todo el creyente, todo creyente. Pero también porque la palabra, hermanos, la palabra genera gozo en el que la guarda. Genera gozo en el que la practica. Genera gozo en aquel que atiende, hermanos, y obedece la palabra de Dios. Dice nuestro texto ahí, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y esa palabra significa dichoso, significa feliz, hermanos, porque el vivir obedeciendo y practicando la palabra de Dios en nuestras personas, en nuestras vidas, hermanos, va a producir gozo y va a producir felicidad. No significa que nuestra vida estará libre de problemas y por eso no lloraremos, no habrá tristeza, no habrá decepciones. No, significa que en medio de esas situaciones puedes tener gozo. Por eso Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pero ¿quién puede gozarse en medio de las pruebas? El que atiende a la palabra de Dios. El que atiende y no desatiende, el que aprende y comprende la palabra, hermanos, y no la descuida, sino que la practica, la guarda, la practica en su vida. Entonces, guardar la palabra de Dios, hermanos, nos guarda a nosotros. Guardar la palabra de Dios nos guarda a nosotros, es decir, nos cuida del desenfreno. Y eso, hermanos, ya es felicidad. Saber que estamos bien. Porque podemos vivir, hermanos, sin los golpes y sin las marcas del pecado. Pero muchos, hermanos, cargamos marcas, traemos heridas, porque descuidamos lo más precioso que Dios nos ha dado, que es su palabra. No podemos nosotros estar limpios, porque descuidamos y desatendemos la palabra de Dios. El pecado, hermano, nos marca. Son marcas que van a quedar para toda la vida. Pero ¿para qué llegar a ese momento donde recibimos esas marcas, hermanos? Y ahí están las cicatrices y heridas en nuestros cuerpos, en nuestras vidas espirituales. Si podemos hoy aplicar freno a todo eso, solamente guardando la palabra de Dios. Si no, hermanos, ya sabemos cuál es el resultado. Pecado y más pecado. Y la influencia de este mundo, hermanos, destrozando nuestras vidas, nuestra esencia como personas. Pero con la palabra todo eso es protegido. Nuestras personas, nuestra vida espiritual, nuestra esposa, nuestro matrimonio, nuestros hijos, hermanos, nuestra moralidad, nuestra integridad y sobre todo la vida espiritual de todos nosotros, hermanos, es protegida. Pero necesitamos nosotros prestarle atención a la palabra de Dios. Así que si te interesa todo eso, guárdala. Porque si no, entonces ya puedo saber qué te espera el día de mañana. Vamos a ver.